Y yo quiero en esta mañana hablar del amor más importante que existe, que es el amor de Dios. Y dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar, hermano. Padre, te adoramos y te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú has permitido que podamos congregarnos aquí en esta mañana en tu nombre, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada familia, bendice cada hogar representado aquí en esta mañana y bendice también a aquellos que no han podido venir. Señor, usa a tu siervo para que esta palabra pueda llegar a los corazones. Habla tú por él, porque toda la sabiduría, todo el honor y toda la gloria es tuya, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Yo he titulado a este mensaje El amor de Dios. Amor incomparable. Amor incomparable. El amor de Dios es incomparable y perdura por siempre. La Biblia define el amor de Dios de una forma muy especial. Y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo del versículo 4 al 8a. ¿Lo tenemos? ¿Ya? Bueno, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y vamos a quedarnos en esa frase. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es incomparable. Cuando vamos a la historia, vemos grandes hombres de la historia, grandes guerreros, grandes personajes de la historia que trataron de fundar reinos. Ejemplo, Napoleón estableció un reino por medio de la fuerza, por medio de su ejército. También lo hizo Alejandro el Grande, también lo hizo Julio César, y así muchos guerreros más. Pero nosotros vamos a hablar de alguien que fundó un reino, Jesucristo, y fundó un reino en el amor, y su reino hoy todavía perdura y estará por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ha sido un reino fundado en la base del amor, de ese amor que solo viene de Dios, que es el amor verdadero, eterno e incomparable, el amor que nunca deja de ser. Jesús nos dice en Primera de Juan 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hoy, en los tiempos actuales, sabemos que las personas ven el amor como algo un poquito más superficial. Cuando hablamos de amor, pues pensamos en pareja, sexo, pero realmente en los tiempos que estamos viviendo, el amor se ha ido enfriando. Las relaciones de afecto han ido disminuyendo, ¿verdad? Existe el amor al interés, el amor a la codicia, el amor a la ambición,
el amor al egoísmo. El amor está dejando de ser lo más importante en la vida de muchos. Y es el amor ese que Dios nos brinda a nosotros. Ese amor incondicional, perfecto y que nunca deja de ser. Hoy quiero, después de hablar del amor, después de ver ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, y sabemos que es un amor eterno, quiero hablar de unas preguntas sobre el amor de Dios. Y quiero comenzar haciendo una pregunta que estoy seguro que muchos nos las hemos hecho cuando hemos pasado por momentos difíciles, cuando estamos pasando por situaciones, cuando nos hemos sentido que no vemos a Dios por ninguna parte, cuando decimos, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Verdad? Pues hay una pregunta. ¿Es verdad que Dios me ama? Cuando hemos estado pasando por todas esas angustias, no nos hemos preguntado, sí, aunque sea interiormente, ¿es verdad que Dios me ama? Sí nos las hemos preguntado, ¿verdad? Pero yo te voy a decir que sí, que puedes estar convencido que Dios te ama, y te ama tanto que te ama desde antes de la fundación del mundo. Y dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue Dios quien pensó primero en nosotros. Fue Dios quien sacrificó lo más preciado, su Hijo amado, por amor a ti y a mí. Dice Jeremías 31:3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Me está diciendo que ese amor de Dios es eterno, incomparable y nunca va a dejar de ser, ¿verdad? Y si vamos a Romanos capítulo 5, búscalo en su Biblia, voy a esperar por ustedes, a ver si voy un poquito rápido, pero bueno, Romanos capítulo 5, del versículo 5 al 8. Romanos capítulo 5, del versículo 5 al 8. ¿Lo tienen? Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todos, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo pagando por el injusto. Aquel que no conoció pecado, clavado en un madero, por amor a ti y a mí. Dice también Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 9 y 10. Quiero ilustrar este mensaje en esta mañana con muchos versículos porque quiero que sea la Biblia quien demuestre el amor infinito, grande y eterno, incomparable que tiene Dios por su pueblo. Por eso es que estoy haciéndole ver tantos versículos, ¿no? Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto todo lo resume Juan 3:16. Todo lo resume, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor incomparable de Dios. Hermanos, Dios te ama tanto, que mandó a su Hijo a la tierra para que muriera por ti. Se hizo hombre, vivió entre los hombres, sufrió, padeció, fue clavado en una cruz, fue clavado con dos malhechores, lo pusieron en el centro, lo marcaron, lo identificaron como el peor, fue escupido, maltratado, fue humillado, fue golpeado, y todo fue por amor a ti y a mí. Jesús tomó sobre sí el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Su perdón es tan completo. Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿todavía te preguntas si Dios te ama? Todavía te preguntas, todavía te puedes preguntar si Dios te ama. La segunda pregunta que traigo en esta mañana realmente es una pregunta bastante polémica, sobre todo en los tiempos actuales, en estos tiempos donde suceden muchas cosas en nuestra vida, donde hay muchas dificultades, donde hay mucho dolor, donde hay mucha tristeza. Y la pregunta es, si Dios nos ama, ¿por qué no impide que sucedan cosas malas? Esa es una pregunta, cosas malas. Esa es una pregunta muy difícil, muy difícil, muy difícil. Si Dios nos ama, muy difícil. Si Dios nos ama, ¿por qué no impide que sucedan cosas malas? Quiero decirte que Dios es soberano y bueno, soberano y bueno. Y tiene el poder de evitar que sucedan estas cosas malas. Pero te voy a dar dos motivos en esta mañana por lo que las cosas malas el Señor no hace nada para evitarlas. Primero, el propósito de Dios. Existe un propósito de Dios. Quiero que escuchen bien esta parte porque es la Biblia la que va a hablar. Existe un propósito de Dios. Todo lo que sucede en nuestras vidas está bajo el propósito de Dios. Todo lo que sucede está en el propósito de Dios. Cuando sufrimos, cuando pasamos por dificultades, todo está dentro del plan de Dios. Y aunque no lo entendamos, todas las cosas que suceden son para bien. Es difícil que usted le diga a una persona que está pasando por momentos difíciles, que está pasando por dificultades, que está teniendo dolor en su alma, que ha perdido un ser querido, que usted le diga esto. Yo sé que no nos gusta que nos hablen estas cosas muchas veces, pero el sufrimiento nos hace madurar. El sufrimiento nos hace madurar y nos hace anhelar el cielo. La felicidad en la tierra no es completa. La esperanza está en el cielo. La esperanza está en el cielo. En ese lugar donde no habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor. Esa es la esperanza. Recordemos que esta vida es pasajera. Al Señor le preocupa mucho más nuestra eternidad. El sufrimiento y las pruebas dan fortaleza a nuestro carácter. Recuerden que Jesucristo también experimentó el sufrimiento. Y el Señor quiere
que crezcamos al carácter de Jesús. Que tengamos el carácter de Jesús. Es a través de las pruebas, hermanos, que se fortalece nuestra fe. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Un ejemplo de sufrimiento lo vemos en Job. Cuando vamos a la Biblia y buscamos a Job, vemos un ejemplo de sufrimiento. Dios lo llamaba mi siervo, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo llamaba Dios a Job. Job poseía grandes riquezas, una hermosa familia. Y un día se vio sin nada. Se vio sin nada. Y totalmente enfermo. Y totalmente enfermo. Y en todo lo que Job vivió en ese tiempo, Job no dejó nunca de dudar que existía un propósito de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 41. Anótenlo por ahí porque no voy a buscar el capítulo. En el capítulo 41, ahí Job manifiesta el entendimiento que hay sobre el propósito que Dios tiene en su vida. Ya en el capítulo 42, Job ve cara a cara a Dios. Ya Job ve cara a cara a Dios. Y es cuando Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es por primera vez que Job experimenta la gloria y el amor incomparable de Dios. De ahí viene esa frase de Job cuando dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es difícil decirlo, ¿verdad? Pero él lo dice, y es verdad. Jehová dio, todo nos da Dios a nosotros. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Voy a darte el segundo punto de por qué Dios no impide que sucedan las cosas malas. Y el segundo punto es la desobediencia de los hombres. La desobediencia de los hombres. Los hombres le han virado el rostro a Dios. Los hombres han dejado de buscar a Dios. La juventud se aparta de Dios. Las naciones se apartan de Dios. Los gobiernos se apartan de Dios. ¿Y dónde está aquel que busca el rostro de Dios? La desobediencia, hermanos, es el segundo punto. Y lo voy a amparar a la luz de la palabra. Dice Isaías, y búscalo en su Biblia, capítulo 1, del 16 al 18. Isaías, capítulo 1, del versículo 16 al 18. Me avisan cuando lo tengan. Isaías, capítulo 1, del 16 al 18. ¿Lo tienen? Amén. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento de corazón, y nos está diciendo: dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido, y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. ¿Cuándo? Cuando dejes de ser lo malo,
cuando aprendas a hacer el bien, cuando busques el juicio, cuando restituyas al agraviado, cuando hagas justicia en el huérfano, cuando ampares a la viuda. Entonces, venid luego a mí y vamos a poner las cosas en cuenta. El Señor te está diciendo en su palabra que dejes de ser desobediente y que te arrepientas, ¿verdad? Perdón. Dice Isaías 5:20. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todo esto lleva a una condenación. Y vamos a buscar a Juan 3:19. Y quiero que subrayen, marquen, memoricen ese versículo. Juan 3:19. ¿Ya lo tienen? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, el resultado de la desobediencia del hombre. Y esta es la condenación. Los hombres se han olvidado de la luz. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerden que la consecuencia de las cosas malas son nuestros propios pecados, hermanos. Son nuestros propios pecados. A Dios no le gusta que su pueblo sufra. A Dios no le gusta que sus hijos sufran. Es su pueblo quien se ha olvidado de Dios. Es su pueblo quien le ha mirado el rostro a Dios. Es su pueblo quien se ha apartado de Dios. Pero Él, en su infinito amor y en su amor incomparable, Él ha dado la solución para el mundo. Y lo vemos en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Amén. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, si se humillare ese pueblo que ha desobedecido y le ha mirado el rostro a Dios. Pero Dios tiene un amor incomparable. Él no nos ha prometido que todo será fácil. Él no nos ha dicho eso. Él no nos ha dicho que todo va a ser fácil. Pero en Juan 16:33, Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero Él ha vencido al mundo. Nos pide que confiemos en Él, que busquemos en Él, ¿verdad? Y nos ha dado una esperanza, y esa esperanza está en Romanos 8:18. En Romanos 8:18, ahí está una esperanza. Y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que con nosotros ha de manifestarse. Ese es el amor incomparable de Dios. Él no nos deja huérfanos.
hay dos propósitos, o mejor dicho, hay dos consecuencias, que es el propósito y la desobediencia. Tenemos que madurar en carácter y tenemos que crear un cuerpo a la imagen de un carácter de Jesucristo. Y para eso existe el propósito. Las pruebas están ahí, pero Él, todo lo que nos da, aunque no entendamos, es lo mejor para nuestra vida. Y existe la desobediencia, y la desobediencia tiene ¿qué? Consecuencias. ¿Y qué nos dice? Que vayamos a Él, que nos humillemos a Él, que reconozcamos, que dejemos de hacer lo malo, que nos preocupemos por el huérfano, por la viuda, que mostremos nuestro amor, y no nos deja huérfanos, nos deja con una esperanza, y es esa esperanza que nos da en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, hermano, ¿verdad? Vamos a la tercera pregunta de la mañana. Si Dios nos ama tanto y tengo la bendición especial que ofrece su amor, ¿tengo yo que amar a los demás y amar a mi hermano? ¿Tengo yo que amar a los demás y amar a mi hermano? Pues la respuesta es sí. Sí tienes la obligación de amar a los demás. El amar a los otros es la prueba de que permaneces en Cristo. Sí tienes la obligación. Y dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Lo tienen? Amén. Un mandamiento, escuchen, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Arriba dice en el versículo 34, un mandamiento. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El mundo va a conocer que somos discípulos de Cristo el día que seamos capaces de demostrar que nos amamos los unos a los otros. Pero también sigue hablando de ese amor en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo. Si no amas a tu hermano, tu vida está en tinieblas y no eres de la luz de Cristo. Y 1 de Juan, seguimos en 1 de Juan, capítulo 4, el 20 y el 21 dice, y escuchen este versículo porque está muy bonito y muy interesante. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hermano, mentir es pecado. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Sigue hablando del amor a los hermanos como un mandamiento. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, si hay alguna cuenta pendiente por ahí con algún hermano, resuélvala. Dele la cara. Discúlpese. Arregle sus problemas con el hermano. Porque si usted no resuelve sus dificultades con su hermano, no le diga a nadie que usted ama a Dios.
Porque si usted no ama a su hermano que lo está viendo sufrir, que lo está viendo pasar por dificultades, que lo está viendo tener tristeza, ¿cómo usted va a decir que ama a Dios que nunca lo ve? Lo dice la Biblia, lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Este es el amor incomparable de Dios, que nos manda a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Y voy para la cuarta pregunta de la mañana, la última pregunta de la mañana. El Señor me ama tanto, el Señor es tan bueno, el Señor por amor ha derramado en mí tanta misericordia, y yo estoy tan agradecido del Señor que viene la cuarta pregunta. ¿Cómo puedo yo mostrarle mi amor a Dios? ¿Cómo puedo yo mostrarle mi amor a Dios? Te voy a dar 3 punticos o 3 formas en las que le puedes mostrar tu amor a Dios. El primero, ama a Dios mostrando amor a las personas necesitadas. Ama a Dios mostrando amor a las personas necesitadas. Hermano, no le olvides el rostro a ese que viene pidiéndote algo, al que pide pan, al que está necesitado. No te olvides del que está enfermo, visítalo. No te olvides del mendigo. No le olvides el rostro al huérfano, a la viuda, al desvalido. Miren, hermano, en el juicio de las naciones, en el capítulo 25, márquenlo por ahí para que después se lo lean, es precioso. En el juicio de las naciones, la palabra lo dice, juicio de las naciones. El Señor va a juzgar. El Señor nos enseña cómo cada vez que mostramos amor a los necesitados, se lo hacemos a Él. Se lo hacemos a Él. Dice Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿cómo le puedes mostrar el amor a Dios? Ama a Dios mostrando amor a las personas necesitadas. Segundo motivo, ama a Dios obedeciendo y respetando sus mandamientos. Ama a Dios obedeciendo y respetando sus mandamientos. Dice Juan 14:21. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Este versículo te está diciendo que el que respeta sus mandamientos y los guarda es el que lo ama. Pero es un versículo que también tiene promesa. Es tan hermoso que viene con la promesa. Y la promesa es y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Es maravilloso saber que contamos con el amor del Padre y que ese amor se manifestará en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tercer motivo, ama a Dios adorándolo y alabándolo en todo momento. En todo momento adora a Dios, alaba a Dios al amanecer, por la tarde, por la noche, en todo momento, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la tristeza, en medio de la victoria, en medio de la alegría, en todo momento alaba a Dios. Dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Y dice el Salmo 30:12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y como diría el salmista, vamos todos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 23. Nos vamos a despertar con él y vamos a alabarlo todos juntos.
Vamos a buscar el Salmo 23. Me avisan cuando lo tengan. El Salmo 23. ¿Ya lo tienen? Jehová, todo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, no dudes nunca del amor de Dios, no dudes nunca del amor de Dios. Y dice Romanos 8, 38 y 39, capítulo 8, versículos 38 y 39. ¿Lo tienen, hermano? Yo espero, como así como dice el pastor Esteban, yo espero. ¿Lo tienen? Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Para ir terminando en esta mañana, te pregunto, ¿tienes alguna duda de que Dios te ama, que es el amor más grande que ha existido y que como este amor no hay otro? Yo sé que no tienes duda, hermano. Yo sé que la Biblia te ha convencido que no tienes duda del amor de Dios. Hermanos, el amor de Dios es incomparable y de Él depende todo en nuestra vida. De cómo esté el amor de Dios en nuestros corazones, así va a estar el amor a la pareja, el amor a la familia, el amor a los hermanos de la fe, el amor a los amigos. Va a estar así el amor en nuestras vidas, porque hemos entendido por el amor de Dios el amor verdadero. Y dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y te voy a dejar una frase para reflexionar en esta mañana, y dice así, la voy a decir despacito para que les penetre. Él me dijo, te amo, sin palabras, sin besos, sin abrazos, sin redes sociales. Lo hizo en silencio, muriendo en una cruz. El amor de Dios es incomparable y nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios nos bendiga. Amén.